Entonces, para atacar este problema, para atacar este planteamiento, lo primero que tenemos que ponernos a pensar es, ¿conozco la estequiometría? Ojo, los problemas que hemos hecho hasta hace un momento señalaban estequiometría conocida, pero aquí lo primero que tenemos que ponernos a reflexionar es de eso. Me parece que me falta algo del texto. ¿Me recuerdan si la última parte le faltaba algo más? ¿Alguien, por favor, que me dé viendo? Me parece que sí, ¿no es cierto? Me parece que la última parte, me falta algo. ¿Quién me recuerda? ¿Nadie? ¿En serio lo puse así? Yo estoy seguro que puse algo al final. ¿Mm? Ahorita ya estoy completamente seguro y veo dos manos alzadas. Vanessa, cuénteme. Después de la relación molar de 4:1 se hace una especificación de si el hidrógeno y el azufre se queman a los productos usuales y debido a la temperatura el nitrógeno no forma óxidos. Y ahí va la pregunta de cuál es la composición en base húmeda. Ok, eso faltaba, ¿no? No quería dictarles de una forma diferente, pero es aquí. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es esto. Dentro de los cuatro, dentro de cuál de los cuatro casos puede caer este que tenemos que resolver. Y lo primero que tenemos que pensar ¿es una sola reacción? ¿Son varias reacciones? Y de una o varias reacciones. ¿Conozco la estequiometría del proceso? Escucho. ¿Es una sola reacción? Necesito su criterio. Hay que avanzar con su criterio, guaguas. Cuéntenme, por favor. ¿Conozco? ¿Es una sola o son varias reacciones? Por favor, levanten la mano. Permítanme cambiar, estoy viendo las cámaras y no estaba viendo el listado. Hola, Catherine, buenas tardes. ¿Es una sola reacción? Buenas tardes, Inge. No creo que sea solo una reacción. Creo que son varias reacciones y yo hice como que varias reacciones igual. A ver, pero ¿reacciones de qué, por ejemplo? De combustión, Inge. ¿Pero de combustión de qué, Catherine? De combustión, por ejemplo, del carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Ok. ¿Realmente eso es lo que tú tienes en el bagazo? ¿Tienes carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre? Sí, tengo como compuesto, No. pero... O Como sea, pero... compuestos, ¿qué tenemos? Lo dijimos ayer. Tenemos celulosa, tenemos lignina, tenemos agua, tenemos carbohidratos y tenemos muchos otros compuestos químicos. Estrictamente, no podemos hacerlo de esa manera. Ahora, Catherine me dice, pero yo pudiera tratar de trabajar con los componentes que están aquí. Bueno, es una opción, pero precisamente por eso les pedí la fórmula mínima, ¿verdad? Porque la fórmula mínima me permite representar todas las reacciones químicas que están sucediendo ahí como si yo quemase una sola cosa. ¿Quién me dice cuál es la fórmula mínima que obtuvieron? Rapidito. ¿Nadie obtuvo la fórmula mínima? Se los pedí. ¿Nadie? Ok, yo paso a otro problema. Así de sencillo es esto. Si nadie tiene, yo paso a otro problema. Tengo 3 manos alzadas, 4 manos alzadas. Ok, vamos a ver. Alejandro Sebastián, cuéntame, ¿qué obtuviste? Como fórmula mínima de la celulosa, yo tuve que C6H10O5. Papá, ¿usted sabe lo que es la fórmula mínima? La más simplificada, la que tiene más Para eso te doy la composición elemental. No, no tienes claro el concepto, lo estudiaste en química. Karina, ¿qué fórmula mínima tienes? Buenas tardes, Inge. Yo tengo C80, H218, N5 y S1.
C80 H218N5S. Ok, el resto de personas que alzaron la mano, si tienen esa misma fórmula, tengan la bondad, bájenla. Si no, manténganla alzada. Silvia Carolina, ¿tú tienes algo diferente? No. Alejandro, ¿cuál es tu concepto de fórmula mínima? ¿Para qué crees que te di los datos de composición elemental? ¿Fuiste a repasar química? Hay que repasarla. Pero me alegra mucho que tú levantes la mano porque muchas de las personas que tienen peores vacíos ni siquiera la levantan. ¿Sí? Así que a estudiar mejor el concepto de fórmula mínima. Por tanto, primera forma de abordar. Ojo, que lo que dijo su compañera hace un momento es una opción que vamos a tomar en cuenta, la opción que nos dio Catherine. Ya vamos a hablar de eso. Por tanto, yo pudiese pensar que todos los compuestos químicos que están involucrados en esta reacción, que todos los compuestos son uno solo, representado con la fórmula C80H218N5S1. ¿No es cierto? Claro, es combustión. ¿Quién me dice los productos de esta reacción, por favor? Mano alzada. Este problema perfectamente puede ser un problema de examen. Mano alzada. Yo les puedo pedir en un problema que desarrollen la fórmula mínima y hagan el balance usando la fórmula mínima. Así que tengan la bondad. ¿Cuáles son los productos que resultan de esta combustión? Vamos, por favor, alcen la mano. Marcos Josué, cuéntame. Uno puede ser CO2, profe. CO2. ¿Qué más, Marcos? NO2. ¿Perdón? CO2, NO2 y CO2. NO2. ¿Y qué más dijiste? Y SO2. Y CO2. ¿No es cierto que a mí lo que me... A ver, ¿qué más? Ya, CO2, NO2 y SO2. ¿Nada más? Yo estoy pensando en... Ok. Karina, ¿por qué se equivocó tu compañero? En el enunciado dice que el nitrógeno no forma óxidos. Caramba, la importancia de leer, ¿no es cierto? ¿Qué viste qué importante que es leer, verdad? Clarísimo dice, debido al nitrógeno, perdón, aquí era hidrógeno, el nitrógeno, no hidrógeno, ¿no? Pero en el original sí les dicté bien. El nitrógeno no forma óxidos, dije. Y esto no es gratuito, yo no me estoy inventando, mis queridos guaguas. Cuando nosotros hablamos de la formación de óxidos de nitrógeno a partir de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno se forman a temperaturas superiores a los 500, 600 grados Celsius. Una combustión típica de biomasa no pasa de los 400 grados. Por tanto, no hay chance a que se formen. En una combustión normal, esto se forma en el orden de los ppm, por tanto es despreciable. Y clarito dice el enunciado, la importancia de leer, ¿no es cierto? La importancia de leer. Así que eso está descartado. ¿Quién me ayuda con los productos? Aparte de Karina. Lisbeth, buena tarde. Cuéntame, ¿qué nomás ves que qué nomás encuentras? Lisbeth. Lisbeth. ¿Alguien más, por favor? ¿Tiene problemas de audio su compañera? ¿Qué otra cosa hay? Ya volví, Inge, perdón. Se me fue el audio. No prendiste el micrófono nomás. A ver, Lisbeth, ¿qué nomás hay? Yo veo que en la reacción se produce CO2, CO, agua, SO2
y el nitrógeno que, como dijo, que no se produce óxidos. Ya, así como estás, sí estás viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, Así. eh, no se mueve su mouse. No se mueve mi mouse. Tiene por qué moverse. ¿Estás Ya, observando la reacción? ahora sí. ¿Así está bien? Aún no está igualada, ¿no? Sí, bueno, el nitrógeno es con 2, ¿Por qué? porque, o sea, yo aprendí que está en estado libre, entonces, Te cuento algo. Yo también aprendí lo mismo. Y está bien. Las sustancias gaseosas generalmente son diatómicas, ¿no? ¿Cuántas veces les he dicho eso y cuántos se equivocaron en la prueba en eso, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y claro, pues, ahora sí, fíjense ustedes, entonces, yo puedo pensar que este balance tiene que ver con la estequiometría de esta reacción. Me dice, quememos este tal C80, H218N5S1, que en la realidad no existe, es una representación global de todos los compuestos que están en el bagazo, ¿verdad? Rapidito, denme igualando. Trabajemos, por favor, igualemos. Esta ecuación facilita, ¿no es cierto? Facilita. Una manito voluntaria cuando ya lo tengan, por favor. ¿Alguien? Ok, Vanessa. A ver, me salieron números grandes. A ver, en la ¿En primera, serio? sí, ¿Cuánto? la primera le puse 2. S80H218N5. Ok, oxígeno. 231. 231. CO2. 80. 80. CO. CO, 80. Ok. Agua.
218. 218. SO2, 2. nitrógeno. 5. Ok. ¿Alguien más? Lisbeth. A mí me salió... ¿No te salió lo mismo? No, Para nada. no. Ok. Catherine. Espérate, Lisbeth, no bajes la No, mano. no, Catherine. Inge. Ok. Quiero oír el juego de coeficientes que sacó Lisbeth. A ver, Lisbeth, cuénteme, ¿qué coeficiente sacaste tú? A ver, ¿Del compuesto? del compuesto le dejé tal y como está. 1. ¿Del oxígeno? 195 sobre 2. 196 sobre 2. 95. 95 sobre 2. Claro, no, si no es un número entero, ¿no? Ok, del CO2, 40. perdón, 40. del CO, Igual 40. 40. Listo, siga. 109 del agua. 109, ok. Al Del CO2 O2 le dejé como 1. y del nitrógeno, perdón, 5 medios. 5 medios. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es caer en cuenta de una cosa aquí, es que si yo divido para 2, la ecuación de arriba debería obtener algo parecido a la de abajo. Y no es el caso, ¿no? No coinciden en todas, ¿verdad? Así que, chútale, una de las dos está mal. Catherine, ¿tú tenías otro juego? ¿O es No, el Inge, mismo que como, tú? ajá, y lo mismo que Lisbeth. Listo. Les quiero hacer caer en cuenta de una cosa, pero para explicarlo mejor, voy a avanzar más adelantito. Quiero que vean esto que estoy subrayando aquí. ¿Sí? CO2 y se ve en una... ¿Se ve el subrayado azul o no lo se está viendo? Perdone. Quiero que vean lo que voy a subrayar ahorita. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer para explicarles por qué ninguna de las ecuaciones que pusieron está bien y por qué todas están bien es muy sencillo. Observen esta ecuación rapidito. Hacemos a quemar algo más fácil. Más fácil de igualar, ¿verdad? Venme igualando, por favor. Rapidito. Esto es rápido, por favor. Esto es casi inmediato. ¿Entienden? ¿Alguien? ¿Alguien, por favor? Anthony, a ver.
4CH4, 7O2, 2CO2, 2CO y 8H2O. Ok. Quien tenga ese juego de coeficientes, baje la mano. Carol. Tengo 2CH4 más 7 medios de O2 y al final le tengo 4 de agua. ¿Y cuánto CO2? 1, 1. Sí, 1, 1. 4 de agua. O sea, básicamente dividiste la ecuación anterior para 2. ¿Alguien que tenga algo más? Mis queridos jóvenes, una pregunta. Observen lo que... Ya ven que me anticipé a lo que iba a pasar. Observen lo que voy a hacer. Si yo ya les pongo este coeficiente de antemano, estos coeficientes de antemano, terminen de igualar. ¿Alguien rápido? Catherine. A ver, me queda 4CH4, Chique. 15 medios del oxígeno, 3 del CO2, 1 del CO y 8 del agua. Ya. ¿Estás de acuerdo, Vanessa? ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Entonces las dos ecuaciones están iguales. No. ¿En cuál está mal? Pero luego se supone que ahorita me dieron igualando. Contemos en el de abajo. 4 carbonos, 4 carbonos. 4 por 4, 16 hidrógenos. 8 por 2, 16 hidrógenos. 6, 7 y 8, 15 oxígenos, 15 oxígenos. Claro que está igual. Las dos están iguales. ¿Cuál vale? ¿Quieren ver una cosa más interesante todavía? Igual en esa. ¿Alguien listo? Ok, Vanessa. Creo que ya va quedando claro hacia dónde quiero ir. CH4 me dio 37 medios. 37 medios, ¿en serio? Sí, 37 medios.
¿Segura? Sí, Revisa. es que tengo 35 de carbono acá y más 2 de carbono que tengo acá son 37. Ah, perdón, entonces no son 37 medios, son 37 nomás. Ah, Ya sí, se te fue al diablo la igualada, ¿no es cierto, Catherine? Sí, Inge, me quedó 37 CH4, 113 medios de O2, 2 de CO2, 35 de CO2 y 74 de H2O. Ok. Y también está igual. Y yo puedo seguir y dormirme el resto de la clase haciéndoles igualar diferentes combinaciones de CO2 y CO. Todas están igual. ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál es la verdadera? ¿Mm? Anthony. Son todas, depende de la proporción que pidan. Correcto. Cuando yo tengo en una reacción un átomo que puede obtener en los productos diferentes estados de oxidación, yo puedo obtener diferentes combinaciones de productos en distintos estados de oxidación. Y es imposible saber cuál de ellas aplica a menos que se conozca de alguna manera cuál es la distribución del carbono. Aquí me está, del átomo en general, ¿no? Aquí me está diciendo que se produce 4 moles de CO2 por 1 mol de CO. Es la única forma de trabajar esta ecuación, ¿sí? Bueno, el equivalente en el problema, ¿no? Lo que yo quiero decir, mis queridos jóvenes, es que cuando tengo átomos que en reacción química toman diferentes estados de oxidación, la reacción es de estequiometría desconocida, a menos que tenga información que me especifique la relación de productos. ¿Sí? Este problema es de estequiometría desconocida. Bueno, aquí estamos con el metano practicamos, pero si nosotros volvemos a nuestro problema, ¿el problema es de estequiometría desconocida? No, porque me está diciendo claramente que la relación molar CO2 y CO es 4:1. Lo que quiere decir que por cada 5 gramos de carbono que yo tenga como reactivo, voy a obtener 4 moles de CO2 y 1 mol de CO. Pero si yo no tuviese esa parte que está subrayada, este ejercicio sería de estequiometría desconocida. ¿De acuerdo? Otra cosa que hace que el ejercicio sea de estequiometría conocida es que me dice que hidrógeno y azufre pasan a los productos usuales de combustión. En el hidrógeno no hay problema, ¿no es cierto? Porque el hidrógeno siempre formará agua cuando se quema. Pero no el azufre. El azufre se puede oxidar a SO2, pero también a SO3, ¿sí o no? ¿Por qué pusimos SO2? Porque dice claramente que se oxida a los productos usuales. Y el producto usual de combustión es del SO2. Y finalmente, ¿qué hace que la estequiometría sea conocida? Lo que ya conversamos del nitrógeno. En procesos de combustión normales, el nitrógeno no pasa la barrera de la formación del NOx, de los óxidos de nitrógeno, más que en ppm, que son despreciables en un balance de materiales. Lo único que hace que este problema sea de estequiometría conocida son las especificaciones que acabamos de ver. Observen ustedes los juegos de coeficientes con que me igualaron. 80, 80, 40, 40. Si se fijan que el CO y el CO2 están en esta ecuación en una proporción molar de 1:1, y el problema pide de 4:1, por tanto están mal igualadas. ¿Sí? Primera cosa. Segunda, cuando Vanessa me dio su juego de coeficientes, más allá de que esté bien o que esté mal, ella me dijo, me salieron numerazos. Que sí, son grandes. Este tipo de manejo, este tipo de ecuación dificulta las matemáticas para hacer los cálculos. Y sí, Catherine,
me he tomado prácticamente 40 minutos para decirles que este problema es más fácil abordarlo con la estrategia que tú utilizaste o que me dices que has usado. Ahora, luego tú verás si la usaste bien o mal, que es esta. Observen ustedes. Como a la química no le importa, a la reacción química no le importa de dónde venga el carbono, de dónde venga el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, nosotros pudiéramos pensar que yo voy a quemar carbono que voy a quemar hidrógeno, que voy a quemar azufre, y que voy a formar nitrógeno diatómico. La ceniza obviamente es un inerte, ¿no es cierto? Sin importar de dónde provengan. Ojo, observen que escribí carbono. Bueno, con el carbono no hay problema, pero escribí H, escribí S, escribí N, no escribí H2, porque estoy tomando los atomogramos. Así no existen en la realidad, pero a la estequiometría no le importa. Entonces yo puedo resolver este problema pensando esto. CO2 más CO, de acuerdo con la explicación que me da el problema. H2O, SO2, N2. Y así es como un problema que es de reacción múltiple, porque estoy quemando celulosa, estoy quemando lignina, estoy quemando carbohidratos, termina siendo un problema de reacción simple, pero como no se puede resolver fácilmente a través de esta ecuacioncita de acá arriba, este monstruo que escribimos acá, pues volvemos a enfocarlo como un problema de reacción múltiple por conveniencia, de estequiometría conocida, porque así se me especifica en la información que se me proporciona. Por tanto, este problema es de reacciones múltiples con estequiometría conocida. ¿De acuerdo? Y sí, como les decía, nos hemos tomado buenos 40 minutos para hacer esta introducción, pero es necesario. Parecía que conocíamos la estequiometría, no es verdad. Solo recuerden cuando les pase esto, no se olviden del ejemplo del butano. Por alguna razón, ustedes muy simétricos decidieron, dijeron, no, pues, 2, 2, ¿no es cierto? Y yo les dije, ¿en serio? ¿Y por qué no 3, 1? ¿Por qué no 2, 35? Y así pueden ser infinitas combinaciones, ¿no? Entonces, esto es una especificación que debemos tener claro. Es una relación especificada llamada selectividad, esta especificación. ¿De acuerdo? Es una relación especificada llamada selectividad, de la que vamos a profundizar en los siguientes problemas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Dicho esto, ahora sí vamos a resolver este problema. Por favor, dibujen un diagrama de flujo, a ver qué corrientes hay y qué hay en cada corriente.
No me indique Estefanía. Buenas tardes. Martín Alejandro, este joven no existe. Hola, buenas tardes. Henry Alexis. William Steven. Presente. Stephanie Carolina. Presente. Brian Alexander. Presente. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Darius David. Gisela Lisset. Presente, Inge. Marco Efren. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. Presente. Alejandro Sebastián. Pacheco. Presente. Lenin Ariel. Presente, Inge. José David. Silvia Carolina. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Karina Janet. Presente. ¿Quién eres? Marcos José. ¿Dónde andas? Que te desconectas. Karina Janet. Presente. ¿Me escuchó, Inge? Priscila Presente. Micaela. Sí, está bien, Karina. Priscila Micaela. Presente, Inge. Kevin Sebastián. Miriam Paola. Presente. Diana Abigail. Presente. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Emily Paola. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Yadira Annabel. Presente. Diana Abigail. Presente, profe. Catherine Alexandra. Presente, Inge. Diana Damaris. Presente, Inge. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matthews Iván. Marjorie Carolina, no existe. Randy Ariel. Presente. Lisa Elizabeth. Víctor Andrés. Andrés Sebastián. Presente. Luis Claudio. Presente. Amanda Michelle. Presente. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Y Eliana. Presente, Inge. Analía del Pilar. Presente. Aileen Tatiana. Emily Nacheli. Presente. Nayeli. Presente, Inge. Alguien que se me haya olvidado, quedado, rezagado, dormido. Ok, continuemos entonces. Listo. Tengan la bondad. ¿Cuántas corrientes identificaron? Tengan la bondad de equivocarse conmigo o les dejo equivocarse solos. Alejandro Sebastián Pacheco, ¿cuántas corrientes identificaste? No sé si estaré bien, pero yo identifiqué 3. Ok, cuéntame cuáles son. En la primera, donde ingresa el carbono, el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno y la ceniza. O sea, Otra, ingresa el bagazo al ser. ajá. Otra donde ingresa el oxígeno para que se combustione. Y Ya. la última, la de salida, donde sale el CO2, el CO, el agua, el SO2 y el nitrógeno. Ok. Bueno, acabo de cometer spoiler porque son 4, ¿no? ¿Verdad? Pero de eso se trata, Alejandro. Pon atención por qué no son 3 y pon atención por qué lo que colocaste en cada corriente no está correcto.
Caterina Alexandra, 4 corrientes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Inge, ¿Por qué son 4? porque ingresa el bagazo y sale el bagazo en un 0,90%, no se consume algo. Y entra el aire, que dice que se utiliza, y sale todos los compuestos, que sería agua, el CO2, Vamos a ver. CO2. Pero Catherine acaba de dar la principal razón de por qué son 4 corrientes. Yo alimento bagazo, alimento aire, no oxígeno. Aire, dice clarito el enunciado. Aire para la combustión. La importancia de leer una vez más, ¿no? Y claro, después de una combustión yo tengo un producto gaseoso, pero el hecho de que haya un grado de conversión del bagazo implica que tengo una corriente sólida de salida, y no solo eso. De la parte del bagazo que sí quemé, las cenizas no van a ningún lado, tienen que salir como una corriente sólida. Así que como ustedes pueden ver, realmente hay 4 corrientes y vamos a ir detallando entonces qué hay en cada una, ¿no es cierto? Estamos diciendo aquí, primero así, bagazo, ahí, al revés debe ser, bagazo. Aire. Gases de combustión. Y finalmente, residuo sólido. Esas son las 4 corrientes que existen, ¿no? Viendo así está bonito, ¿no? Claro, cualquier proceso de combustión, hijo de vecino, tiene esas corrientes. El combustible que quemo, el aire con el que quemo, los gases que se desprenden y el sólido que me sobra. O nunca han quemado palos en su patio, guaguas, o hierba en su patio, o no han quemado el año viejo. Lo mismo. ¿No es cierto? Así de fáciles, ¿no? Otra cosa es identificar exactamente qué entra y qué sale. ¿Qué hay en cada uno de ellos? A ver, espérenme un segundo, mis estimados, por favor. Richie.
Mis disculpas, jóvenes, estamos en una auditoría aquí en el laboratorio y en este momento hay reunión de cierre con los auditores. No voy a suspender la clase, así de prioritaria es la clase para una persona que se dedica a hacer docencia. Aquí hay otras cosas muy importantes también, pero yo prefiero continuar la clase. ¿De acuerdo? Avancemos entonces. Vamos a ver qué hay en cada una y me voy a ir por la parte más sencilla, el bagazo. ¿No es cierto? Nosotros ya sabemos que de acuerdo con el análisis de composición elemental, este bagazo que está aquí tiene esta estructura, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. ¿Alguno de ustedes, mis estimadas y estimados guaguas, ha chupado alguna vez una cañita? ¿Mm? Todos nosotros, ¿verdad? Y por más que le chupemos, sale con agua, ¿no es cierto? Sale húmeda, quiero decir. Eso es lo que explica el dato del problema que nos dice que la caña, donde dice carbón, me he equivocado, es del bagazo, ¿no? Ya le había cambiado ayer. Ah, no, bien está. Bueno, el bagazo. No el carbón, perdón. Donde dice el análisis de composición señala que el bagazo, es bagazo, no carbón, cambiarán. Tiene un 20% en peso de humedad. Y dice, y que la parte seca o la base seca tiene la siguiente composición elemental. Eso quiere decir que yo tengo bagazo húmedo. Eso es lo que entra aquí. El bagazo seco está formado de esto, que es de la tabla de composición elemental. Y aparte de ese bagazo seco, ¿no es cierto? Yo tengo también $20 de humedad. O sea, 20% agua. El bagazo húmedo, entonces, hagámoslo así. ¿Para qué? Creo que se ve mejor así, ¿no? Perdón que lo cambie, observen ustedes, estamos diciendo esto. El bagazo húmedo, entonces, es 80% bagazo seco y la diferencia agua, ¿no es cierto? Y el bagazo seco, mis queridos guaguas, es el que tiene esta composición de aquí. Sin considerar el agua, el bagazo seco está formado por esta composición elemental. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener, lo primero que hay que tener claro. Y estoy metiendo a quemar bagazo con un poco de humedad. Y la composición se analiza sobre la base seca, sin agua, y esa composición es la que ustedes tienen de dato. Así que esa corriente tiene 80% bagazo seco, 20% de agua. Así ha sido, ¿no? ¿Y me lo entendieron de esa manera? Espero que ahorita ya les haya quedado claro, ¿verdad? Ok, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué hay en la corriente que dice aire? ¿Aire seco como en los problemas de secado? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, aquí están aprendiendo. En esta parte es donde deben equivocarse. Aquí es donde se me equivocan. A ver. Pero equivóquense, guaguas. Recuerden que si ustedes no me ayudan, yo me cruzo de brazos y les mando de consulta. ¿Sí? Facilito para un profesor hacer eso, ¿no es cierto? Sean recíprocos. Aparte de Catherine. Estoy a un paso de mandar de consulta si alguien que no sea Catherine no alza la mano. Gracias. Ya acepto las amenazas. Catherine ya estuvo, Alejandro ya estuvo, Luis Claudio, cuéntame, ¿qué tiene esa corriente?
Esa corriente nos dice que tiene 425% de aire. Perdón, Eso es el exceso, papá. Eso es el exceso, hijo. Eso es el exceso, no lo confundas. Yo estoy tratando de identificar los componentes y las manos que se alzaron, ¿por qué bajaron? Estoy tratando de identificar qué componentes tiene la corriente. Aparte Entonces, de Karina también. A ver, Luis Claudio, tú mismo. Tiene oxígeno, perdón, tiene oxígeno y nitrógeno. Aquí tendríamos que considerarlo como aire seco, ¿no? Ajá. Porque Esa es la pregunta que yo quiero hacerte. Y no solo a Luis Claudio, sino a todos. ¿Basta con que ponga aire seco? ¿O ya tengo que discriminar oxígeno y nitrógeno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí se acuerdan en los problemas de secado que poníamos aire seco, aunque sabíamos que estaba formado de oxígeno y nitrógeno? ¿Puedo hacer lo mismo en este problema? ¿Y por qué sí o por qué no? A ver, aparte de Karina, dije. Karina sí ha estado interactuando, pero necesito que alguien más interactúe. Me demoro mucho en esto porque son bases. A ver, ¿alguien más? Alejandro, Sebastián, Angulo, cuéntame. ¿Debo especificar qué es oxígeno y qué es nitrógeno o bastará el aire seco? O sea, tocaría especificar porque podría entrar con agua. No, eso no tiene que ver. ¿Sí? Supongamos, como no hay especificación, supongamos que es aire seco, Alejandro. ¿Ok? ¿Por qué me interesa? ¿Me interesa decir que el aire está formado por oxígeno y nitrógeno o basta con decir que entra aire seco? Esa es mi pregunta. O sea, usted... No hay especificación en el problema que meta agua. ¿Ah? O sea, usted nos había dicho que el aire se considera oxígeno y nitrógeno nomás en estos ejercicios, que lo demás se despreciaba. Ok, pero solo aire seco. A ver, recuerden, el secado considerábamos que el aire era un solo componente, que era aire seco. En este caso, tengo que meter oxígeno y nitrógeno, William, Steven. Buenas tardes, Jim. Sí, se tiene que especificar puesto que en el bagazo está entrando el nitrógeno y también, bueno, el nitrógeno. Entonces, se tendría que ver por dónde va a salir. Sí se tiene que especificar, correcto, pero no es la razón. Miriam, ¿por qué debo especificar oxígeno y nitrógeno? Porque en ese tipo de balance nosotros analizábamos las especies atómicas. ¿Alguien más? Guaguas. Es combustión. Cuando se combustiona, se quema el oxígeno, se consume oxígeno y no se consume nitrógeno. Por tanto, sí tengo que analizar por separado los componentes del aire. A diferencia de los problemas en balance, los de secado, por ejemplo, que solo me interesaba el aire como oxígeno más nitrógeno, aquí sí me interesa la composición, porque de este aire se va a consumir el oxígeno. ¿Quién me recuerda la composición del aire en oxígeno y nitrógeno? William. 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Correcto. Molar, ¿no? Yo estoy metiendo una corriente de aire, no de oxígeno, porque yo no le puedo, yo no puedo gastar tanta plata como para decirle al oxígeno, vos sí entras y al nitrógeno vos no. Yo voy a tomar como en su casa, guaguas. Ustedes no tienen un tanque de oxígeno para quemar el combustible. Se usa el aire que está en su propio ambiente, en su propio entorno. Pero junto con el aire está el nitrógeno. Así que en un proceso de combustión yo tengo que meter oxígeno y nitrógeno. Alejandro acertadamente me decía, el resto son despreciables, sí lo son. Pero el hecho es que aquí tengo que meter oxígeno y nitrógeno. Porque no le puedo decir al nitrógeno, vos no entres. ¿No es cierto? Y de esta corriente que está entrando, yo voy a consumir el oxígeno, no el nitrógeno. Así que hay cambio de composición, lo que me obliga a trabajar por separado, como bien me dijo alguien por ahí, la especie atómica.
¿No es cierto? Avancemos. Vamos a la parte que de pronto puede ocasionar un poco más de inquietud. Vamos a ver. Pongan mucha atención. Este problema es bastante completo. Con este problema me evito hacer 3 problemas distintos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque aquí entran un montón de conceptos. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué hay en la corriente de gas de salida? Tengan la bondad, guaguas, equivóquense con confianza. Lo peor es quedarse callado. Aparte de Alejandro que acaba... Emilina Jelly, cuéntame, ¿qué hay en esta corriente? Ya, buenas tardes, profe. Hay CO2, Siga. CO, Ujú, N2, ujú. oxígeno 2, Ya, el CO2, que digo, es CO2. ya. Ya, ¿Algo creo que eso. más? Ok, Emily, ¿y por qué hay oxígeno? Porque esos son los gases de combustión, se tienen que... ¿Cómo es? Se tiene que... Ah, se me fue. ¿Por qué hay oxígeno, Emily? A ver, otra vez, otro intento. Usted me señaló con mucha seguridad que hay oxígeno. Y es correcto, pero ¿por qué? Porque el oxígeno se va a combustionar. No, si lo que se combustiona es el combustible. A ver, ¿quién le ayuda? Anthony, Ricardo, perdón, Karina. Anthony, ¿por qué hay oxígeno? Porque el oxígeno no se combustiona por completo. Entonces hay un... ¿Pero por qué? ¿De dónde sacaste esa información? Usted nos dijo en algún Karina, ¿por qué hay oxígeno en la corriente de gas? Porque está en exceso el aire. Está en exceso, pues porque está en exceso. Así de simple, ¿no es cierto? Si meto aire en exceso, hay oxígeno en exceso, pues guaguas. Por eso nomás. ¿No es cierto? Claro. CO2, CON2. ¿Por qué hay nitrógeno? Y me dice, aparte de que... A ver, Karina, tú misma, ¿por qué hay nitrógeno? Bueno, porque ahí nos dice que el nitrógeno no va a formar óxidos y va a salir nitrógeno igual. Y también porque está abajo. Pero él iba a decir que ahí también Correcto. incluye el agua. Sí, aún no llego a eso, Karina. Está muy bien. Pero fíjense lo que me acaba de decir Karina. ¿Por qué hay nitrógeno? Porque el aire está en exceso y el nitrógeno acompaña al oxígeno. Y ni siquiera es porque está en exceso, porque hay nitrógeno que acompaña al oxígeno. Y recuerden que estamos diciendo que no se van a formar óxidos de nitrógeno. Así que el nitrógeno que entra con el aire, por las mismas, sale en los gases de combustión. Pero además, y Karina me señala adecuadamente, además, del combustible se libera nitrógeno molecular. Lo vimos en la estequiometría, ¿o no? Entonces aquí hay 2 nitrógenos. 2 entradas de nitrógeno que tienen que salir necesariamente en la corriente de combustión. Es el nitrógeno de reacción, el que se desprende de la combustión, y el nitrógeno que entra con el aire. ¿Sí o no? Y bueno, Karina ya me spoileó porque le iba a preguntar a alguien, ¿y dónde está el agua? Pero lo que sí puedo preguntar es, ¿por qué consideramos que el agua, que es correcto, va a salir en esta corriente de aquí? ¿Por qué consideramos que el agua sale en la corriente gaseosa? ¿Alguien quisiera explicarme? Ojo, hay agua de 2 fuentes, verán, nuevamente. El agua de reacción, ¿no es cierto? Porque al quemar el hidrógeno del combustible formo agua, pero también es la humedad del bagazo, ¿no es cierto? Que es el agua, se le llama agua de composición a esa, ¿sí? Hay 2 aguas aquí, el agua de composición y el agua de reacción. El agua de composición es ese 20% de humedad del bagazo húmedo. Y el agua de reacción es la que sale del hidrógeno del bagazo al reaccionar con oxígeno. Pero ¿por qué sale en el agua, en la corriente gaseosa? ¿Quién me dice? Lisbeth.
Por lo que nos dice que es una reacción de combustión. Entonces el Ya, agua y- saldría como vapor de agua. ¿Por qué? Está Por bien, lo de pero le la... falta refuerzo. Le falta un ajuste. ¿Sabes la temperatura de combustión típica de celulosa o de lignina? ¿Sabes a qué temperatura se quema la fibra vegetal más o menos? No. 400 grados, 350, dependiendo. Alejandro ya no entendió, ¿no es cierto? El agua hierve a 100 máximo. Bueno, en condiciones estándar, ¿no? En condición, a una atmósfera de presión hierve a 100 grados. Eso quiere decir que de ley a la temperatura de combustión es vapor. No va a salir en el residuo sólido. ¿O han visto ustedes que en su cocina quede agua mientras usan como producto de la combustión del gas? No, se hace vapor de agua y se va al ambiente. ¿Se fijan? Por tanto, tiene que salir agua por ahí. Nos falta una corriente. ¿Qué hay en el residuo sólido? ¿Quién me dice? Mano alzada. Carol. Por lo que nos había dicho antes, por ejemplo, en el, como quemar palitos en la casa, yo creería que el bagazo ya quemado, pero en mínimas El proporciones. bagazo ya quemado, pero está quemado ya no hay. Los residuos de esto. No va por ahí. ¿Quién me ayuda? Carol me dice, me sobra. Eso, Carol, que tú estás diciendo pasa cuando se carboniza el material. No es el caso. Aquí no hay carbono de residuo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Caterina, Alexandra, cuénteme. Yo, Inge, le puse el bagazo y las cenizas, porque en el ejercicio me dice no toda la alimentación de combustible se quema. Y cenizas. Correcto. 90% del combustible se quema, dice, ¿no? Claro, Carol, lo que me quiso decir, no son palitos quemados. Para el ejercicio y el concepto del ejercicio es bagazo sin quemarse. ¿Sí? Tal vez te entendí mal, Carol, y me quisiste decir eso. Puede ser. ¿Okay? Pero recuerden que no se quema todo. Hay bagazo que no se quema. Y la ceniza, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa clarísima. Fíjense que pongo bagazo seco que no se quema. Yo asumí que toda la humedad se evaporó y salió en la corriente gaseosa. ¿Por qué? Por el tema de la temperatura. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense ustedes que recién tenemos claro qué hay en cada corriente. Y este ya es un balance muy bonito con esta geometría conocida que ya nos pone a trabajar, ¿no es cierto? Preguntas antes de continuar, que ya me voy a pasar a la tabla en Excel, que tienen lista la tablita. Y hacia allá vamos. Muchos conceptos que plantear en este caso, así que pongan atención, que estamos atrasados y solo tenemos 40 minutos, creo. Tenemos 45, 40 minutos, nos vamos al Excel y observen ustedes. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, la ceniza, la humedad, bueno, el agua, no solo la humedad, el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el SO2. No me falta nada, ¿verdad? Masas molares, 12, 1, 1, verán, aquí sí 1, aquí sí 1. ¿No es cierto? Aquí sí 1, por Dios. Porque estoy usando la especie atómica, estoy usando el átomo gramo, no la mol de gas, ¿sí? Por lo tanto, el nitrógeno 14, el azufre 32. La ceniza no tenemos idea, no importa tampoco. El agua 18, el nitrógeno 28, ahora sí gas a la salida. No es lo mismo, ¿no? El oxígeno 32, el monóxido 28, el CO2 44 y el SO2 64. ¿Estoy bien? ¿Venme viendo?
Ok. 5 minutos de pausa y arrancamos. Por favor.
Continuemos, por favor. Sigamos, tengan la bondad. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Aunque de grados de libertad y de análisis de grados de libertad en procesos con reacción química vamos a hablar posteriormente, creo que para todos está claro que el hecho de que no haya una corriente implica que necesitamos tomar una base de cálculo, ¿verdad? Pues vamos a tomar una base de cálculo muy sencilla. Vamos a tomar 100 kilogramos puede ser de bagazo seco, puede ser de bagazo húmedo, como ustedes quieran. Para mí que es más fácil de bagazo seco, porque implica menos operación matemática. ¿Sí? 100 kilogramos de bagazo seco, entonces, es mi base de cálculo. ¿No es cierto? Y con esta vamos a trabajar. ¿Ok? Recuerden ustedes, esto implica, por tanto, que yo puedo utilizar directamente la información que tengo para la composición. 100 kilogramos de bagazo seco como base de cálculo quiere decir 75 de carbono, 17 de hidrógeno, 5 de nitrógeno, 2,5 de azufre y la ceniza 0,5, ¿no? ¿Verdad? Recuerden esto rápidamente, automáticamente vino de la base de cálculo, ¿no? Nada del otro mundo. En otras palabras, la base de cálculo fija estos valores, ¿no? Fija estos valores de aquí, ¿no? Todos estos provienen de la base de cálculo. Pero recuerden ustedes que agua entraba con ese bagazo seco, ¿no es cierto? Entraba agua. Por tanto, el agua que va a entrar, ¿no es cierto? Va a ser igual a la relación de composiciones, ¿no? Si quieren decirlo, regla de 3. Ayer hicimos algo parecido, ¿no? 20 de agua por cada 80 de bagazo seco. Así es, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Por total del bagazo seco que entra. Lo que quiere decir que entran 25 kilogramos de agua o de humedad con esos 100 kilogramos, sí, bien está, con esos 100 kilogramos de bagazo seco. Yo pude haber puesto como base de cálculo 100 kilogramos de bagazo húmedo, ¿no? Y me hubiese cambiado esto en las proporciones adecuadas. Así que la base de cálculo me obliga también a saber o me indica también cuánta agua va a entrar como parte de la humedad del bagazo. ¿Preguntas, por favor? Recuerden que esto hay que llevarlo al mundo de las moles, así que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar o la masa atómica, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando, por tanto, de que excepto en la ceniza, ¿no es cierto? La ceniza que no tiene masa molar, pues ahí andamos. ¿Verdad? Ok, listo. Recuerden lo que hicimos el día de ayer. Lo primero que hicimos el día de ayer es llenar lo fácil. Y llenar lo fácil es, por ejemplo, recordar que la ceniza reacciona como nada, porque es un inerte en este caso también, y por tanto va a salir lo que entró. Medio kilo, una librita de ceniza sale, ¿no? Claro, facilito. Lo más fácil del mundo, lo que nos da ánimo, ¿no es cierto? Ok. El siguiente dato que se puede usar sencillamente es la relación especificada llamada grado de conversión, porque también es una relación especificada, ¿sí? Y claramente nos dice, ¿no? 90%, por tanto,
las moles que entraron van a reaccionar el 90% de ellas, ¿no? Multiplico el número de moles de carbono que entra por 0,9, pero también el número de moles de hidrógeno, de nitrógeno y de azufre. ¿Verdad? Y claro, esto ya me permite saber cuánto va a salir, ¿no? Lo que entró menos lo que reaccionó. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Fácil. Facilito, ¿verdad? Pues aquí viene lo siguiente, y es utilizar el dato de exceso para calcular la corriente de aire que entra, ¿verdad? Si se acuerdan que eso hicimos. Tenemos que calcular cuánto nitrógeno y oxígeno entran en la corriente de aire. Y para eso nos vamos a servir de dos cosas, o mejor dicho, de un solo concepto, que es el porcentaje de exceso. ¿Se acuerdan qué les dije ayer? El porcentaje de exceso es optimista, el porcentaje de exceso piensa que todo va a suceder de la mejor manera. ¿Y eso qué implicaba? Que el porcentaje de exceso considera que el reactivo limitante se va a consumir completamente. Eso dijimos ayer, ¿sí o no? ¿Y se acuerdan que eso dije ayer? ¿Sí? Pero aquí le aumento otra cosa. Los productos que van a aparecer, el reactivo en exceso piensa que son a los estados más usuales de combustión. En el caso del carbono, vamos a suponer, aunque así no está pasando, que todo el carbono se va a hacer CO2, que todo el azufre se va a hacer SO2, que todo el hidrógeno va a hacerse agua. Recuerden, eso no pasa. Todos estamos claros que eso no está pasando. Pero el dato del exceso se utiliza suponiendo que así pasa. Por tanto, aquí hay un poquito de diferencia porque vamos a suponer que el exceso se calcula en función de unas reacciones ideales, que son diferentes a las que están pasando en verdad. Aquí nos está diciendo todo el carbono, vamos a suponer que iba a pasar a CO2, no aparece el CO. El hidrógeno, vamos a suponer que va a pasar a agua, cosa que sí sucede, ¿no? El SO2, ahí está mal el oxígeno, mal escrito, ¿no es cierto? Me olvidé. El SO2, perdón, el azufre, va a pasar a SO2. Si ustedes se fijan, la única diferencia entre las reacciones que estoy escribiendo y las reacciones reales está en el carbono, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros suponemos, o cuando vamos a utilizar el concepto de exceso, siempre suponemos que el carbono completamente se transformó en CO2. Las otras dos reacciones están igualitas, ¿no? Entonces, calculemos la cantidad de oxígeno estequiométrico. De una forma muy similar a la que hicimos ayer, ¿no? Para calcular la cantidad de oxígeno estequiométrico, entonces, vamos a utilizar todo el reactivo limitante que entró. 6,25, ¿no es cierto? 20, si bien está 25 por. La relación estequiométrica de esta ecuación que es 1 a 1. ¿Verdad? Estoy usando esta ecuación, por eso pongo a esta altura. La relación estequiométrica es 1 de carbono, 1 de oxígeno, me da 1 de CO2. En el caso de aquí, no es tan igual, ¿no es cierto? Es 2 de hidrógeno y 1 medio de oxígeno, ¿no?
Observen ustedes que aquí la relación estequiométrica es diferente, ¿no? Fíjense ustedes, 2 de hidrógeno y 1 medio de oxígeno me da agua. ¿Verdad? Así que, ¿cuánto oxígeno necesitaría yo para consumir completamente el hidrógeno del combustible? 17 por 1 sobre 4, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo en la relación estequiométrica que apliqué? 17 por 1 sobre 4. De acuerdo con la ecuación que tenemos nomás, ¿no? Correcto está lo que acabo de hacer. La relación estequiométrica es 1 sobre 2 por 2 en el denominador, 1 sobre 4. ¿Verdad? Me falta el azufre que también tiene una relación estequiométrica de 1 a 1. Esto por 1 sobre 2, por 1 sobre 1, ¿no es cierto? Por favor, den revisando si está hecho adecuadamente mi cálculo. Yo tengo la sospecha de que sí. El nitrógeno no consume oxígeno porque no va a formar óxidos de nitrógeno. Va a formar únicamente nitrógeno molecular, por eso no se le toma en cuenta. La ceniza no se quema. Tengan la bondad, ¿alguien me puede verificar si los cálculos están bien? Sí, ¿no es cierto? 2 de hidrógeno, 1, 2 hidrógeno, 1. Cuénteme, Amanda, ¿en dónde me equivoqué? O sea, yo le veo que sí está bien porque le estoy siguiendo. Muchas gracias, Amanda. Por tanto, observen, por favor, alguien más tenía la manito alzada. Supongo que me está dando la razón. Por tanto, la cantidad de oxígeno estequiométrico, escúchenme, que yo necesitaría para, 2 puntos, consumir completamente el bagazo de caña, oxidar todo el carbono a CO2, todo el hidrógeno a agua y todo el azufre a SO2, es igual a 10,578 kilomoles de oxígeno. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Solo sume los 3 componentes nomás, ¿no? Pero eso es oxígeno estequiométrico. La especificación dice que entra en un 425% de exceso. Entonces, esto es el oxígeno estequiométrico, ¿no es cierto? Oxígeno estequiométrico, no, mejor, ya. El oxígeno estequiométrico, entonces, ha sido 10,58. Pero el oxígeno que entra tiene que considerar el exceso, ¿verdad? El oxígeno que entra tiene que considerar el exceso, por tanto, es igual al estequiométrico por... ¿Cuánto será? ¿Quién me dice? Emilina Jelly. 5.25. Ya lo entendiste. Y este es el oxígeno que entra. 55,53 no más kilomoles. Fíjense ustedes, ¿no? No más 55,53 kilomoles de oxígeno entran. ¿Verdad? Permítame, yo siempre utilizo 4 decimales aquí, me falta 1, siento que me falta 1. ¿Verdad? Pero el tiro está en que ese oxígeno entra acompañado por nitrógeno, ¿no es cierto? ¿En qué proporción? 79 a 21. La composición, la relación de composiciones. El oxígeno que entra por 79 sobre 21 me va a dar la cantidad de nitrógeno que entra. 208,918. Por eso era importante tener clara la composición del aire. Ojo, aquí yo estoy con aire normal, ¿no? Repito una vez más cómo es el nitrógeno que entra, porque
el nitrógeno entra con el oxígeno en una proporción 79-21. ¿No es cierto? Okay. No estamos muy lejos de obtener la respuesta. Es cuestión de obtener la cantidad de productos, ¿no es cierto? Y para obtener las cantidades de productos, mis queridos jóvenes, ahí sí es reacciones reales, ¿no es cierto? Y las reacciones reales, la del hidrógeno y del oxígeno es la misma, la del azufre y el oxígeno es la misma, pero no la del carbono. La del carbono claramente me dice que tiene que aparecer CO. Y dice que tiene que aparecer en una proporción 4:1. Si yo igualo esto, porque no está igualado, hay que igualarlo, ¿no es cierto? Estoy diciendo, por tanto, 5 de carbono. Y el oxígeno, 4 por 2, 8 más 1, 9 medios, ¿no? Den revisando si iguale bien, por favor. ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, primera diferencia. Además, aquí me falta, ¿no? La reacción N, perdón, 2N, porque esto sí es reacción, me va a dar N2, esa me falta, ¿no? Referido al nitrógeno que se encuentra en el combustible, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Si alguien se perdió aquí es buen momento de decirme, mandé, perdón que, si no yo sigo. Recuerden una cosa, vamos a utilizar las reacciones reales para el cálculo, pero además hay que recordar algo súper importante, y es que ya no es con la cantidad de reactivo limitante que entra, sino con la que reacciona, ¿verdad? Y entonces ahorita yo no voy a calcular oxígeno estequiométrico, voy a calcular oxígeno consumido. Eso es lo que voy a calcular ahorita. Oxígeno consumido, porque es precisamente la cantidad de oxígeno que en verdad reaccionó. Arranquemos con el oxígeno consumido en la combustión del carbono. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Recuerden, esto tiene que ser con el carbono que reacciona, ya no con el que entra. ¿Cuál es la relación estequiométrica por la que le tengo que multiplicar? ¿Quién me dice por cuánto tengo que multiplicarle? Karina. 4.5 sobre 5. Sí, correcto. Lo que es lo mismo decir 9 décimos, ¿no? Cuestión de usar los coeficientes estequiométricos que están acá, ¿no? Como bien me dice Karina, ya no usó el 9 medios, ella puso 9 medios sobre 5. Me da 9 décimos. ¿No es cierto, Karina? ¿Ok? Con el hidrógeno, la relación era 1/4. Así que ahora es 15,3 por 1 sobre 4. Con el azufre la relación era 1:1. Así que 0,07 por una vez más 1 sobre 1. Y el nitrógeno, que como ustedes bien saben, no va a consumir oxígeno. 0. La cantidad de oxígeno consumido, como ustedes pueden ver. Yo quiero que se den cuenta la diferencia entre este y este valor. ¿Sí? La diferencia entre esos dos valores que tengo subrayados en celda.
¿Sí? Este oxígeno estequiométrico es la cantidad de oxígeno que yo consumiría si es que me acabase todo el combustible y todo el carbono pasase a C2. Y esta es la cantidad de oxígeno consumido cuando el combustible se quema al 90%, el 90%, y además el carbono se oxida o pasa a CO2 y CO en una relación 4:1. Obviamente es menos. Fíjense ustedes, consumí menos. Yo planeaba consumir 10,57, pero solo consumí 8,95. ¿De acuerdo? Preguntas antes de seguir en este punto, porque voy a continuar. ¿No? Marcos. Pero se le puede hacer clic, por favor, en el O2 que entra. ¿Perdona? ¿Le puede hacer clic en el O2 que entra? En el oxígeno que entra, claro. El oxígeno que entra es igual al oxígeno estequiométrico multiplicado por el factor de exceso. El factor de exceso era 5,25. ¿Sí? Fíjate, lo 2 que entra es la de 28. Y la de 28 es el oxígeno estequiométrico por 5,25. ¿Por qué por 5,25? Porque el exceso es 425%, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, o sea, no sé dónde sale el 525, me perdí. Ok, no se haga líos. Despeje de la fórmula de exceso, ¿cuántas moles tienen que entrar? ¿Sí? ¿Se acuerda que dimos la fórmula de porcentaje de exceso? Despeje. Porque ya expliqué esto la clase pasada. Solo despeje de la fórmula entonces. ¿De acuerdo? Ok, avancemos. Por tanto, mis queridos jóvenes, el oxígeno consumido va aquí. ¿Verdad? Esa es la cantidad total de oxígeno que se consume. Y en este momento vamos a calcular la cantidad de productos, que es lo único que nos falta, pero dejemos el nitrógeno y el agua para el final. Vamos con los más fáciles. Vamos entonces vamos a ponerle al lado, ¿no? CO2 producido. ¿Sí? Ahí, pongámosle acá abajo para seguir la secuencia. CO2 producido, ¿verdad? Yo tengo que multiplicar el reactivo limitante que reacciona, carbono, por la relación estequiométrica para el CO2. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? La relación estequiométrica de carbono a CO2. Está clarito. ¿Quién me dice cuál es el valor? 4/5. No voy a esperar. 4/5, ¿no es cierto? 4 de CO2 se producen con 5 atomogramos de carbono, perdón. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Fácil. CO producido. El mismo carbono por la relación estequiométrica del CO, que es 1/5 de cada 5 moles de carbono, de cada 5 atomogramos de carbono, yo saco 1 mol de CO, ¿verdad? N2, no, N2 dije al final, ¿no? SO2, que es el más fácil de los que me falta. SO2 producido, como la relación molar es 1:1, esto es igual 0,0703 por 1/1, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo? Marcos, baje su manito, por favor. ¿Me van siguiendo? Ok. Por tanto, CO2, bueno, les he puesto en otro orden. CO, 1,125. CO2, 4,5. SO2,
¿verdad? Listo. Avancemos, nos falta ya poco, ¿no? Del oxígeno ya pude haber puesto lo que sale, ¿no es cierto? Es lo que entró menos lo que reaccionó, ¿no es cierto? Y me falta solo lidiar con el agua y el nitrógeno. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿No? Recuerden, el oxígeno que sale saque solo por diferencia, ¿no? Lo que entró menos lo que reaccionó. Me falta entonces, decía yo, el agua y el nitrógeno. Recuerden lo que dijimos, agua y nitrógeno tienen dos fuentes. Y es por eso que tanto agua como nitrógeno tienen entradas, ¿no es cierto? A estas entradas hay que sumarles lo que se produce por reacción, ¿no es cierto? Entonces, H2O de reacción. ¿Cuánta agua de reacción se produce? Pues veamos cuánto hidrógeno iba a reaccionar. 15,3, ¿no es cierto? Por. ¿Cuál es la relación estequiométrica? A ver. Es 2 de hidrógeno me da 1 de agua, ¿no es cierto? Por tanto, es 1 sobre 2. ¿Verdad? Quiere decir que de reacción en agua se producen 7,65. Mil disculpas que le quite zoom, si no ya no se está viendo la tabla. Espero que ahí se vea todavía, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes una cosa, ¿no es cierto? Agua no reacciona, nitrógeno no reacciona, pero ¿cuánto sale? El agua tiene dos fuentes. Tiene lo que entró, 1,389, agua de composición, así se llamaba la humedad, más el agua de reacción. Si se fijan, estoy sumando las dos. ¿Sí se puede observar, por favor? Por tanto, un total de 9,03 de agua, ¿no? Una vez más, si le damos doble clic, observemos que hay agua de dos fuentes, lo que entró como humedad y el agua que se formó como producto de la combustión. ¿Sí? Y en el nitrógeno pasa algo parecido. N2 de reacción. ¿No es cierto? Esto tiene una relación, fíjense ustedes. El nitrógeno del combustible, que es el único que va a reaccionar, 0,32 por. ¿Cuál es la relación molar? 1/2 una vez más, ¿no? 2 atomogramos de nitrógeno producen una molécula de nitrógeno gas. Por tanto, el nitrógeno de reacción es 0,16. ¿Sí? ¿Cuánto nitrógeno va a salir? Pues el nitrógeno que entró como gas en el aire, más el nitrógeno de reacción. Es un poquito, ¿no? Si ustedes se fijan, el nitrógeno de reacción es muy poquito en comparación con la cantidad que entró con el aire, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ya está completo, ¿no? Ahorita es cuestión de completar masas y tabla. Estamos listos. ¿Preguntas? Verifiquemos a ver si no me he equivocado en alguna parte, ¿no? Vamos a ver. El nitrógeno, entonces, fíjense ustedes, en masa va a ser igual a el número de moles por la masa molar. ¿Verdad? Y lo mismo va a pasar para el oxígeno. Entró. Estos jóvenes no entra nada. ¿Verdad? Vamos acá, lo mismo. La masa es igual al número de moles por la masa molar. Estoy completando la tabla, ¿verdad? Porque no lo había hecho. Está correcto. Y esto también reacciona 0, 0, 0. 0, 0, 0. Igual.
Reacciona 0, 0. Y el oxígeno sí tiene, ¿no? Una masa que reacciona que es esta de 286 kilogramos. Solo me falta completar los mismos conceptos de acá. Número de moles por masa molar. Ay, ¿qué es? ¿Cierto? Claro, está bien. Número de moles por masa molar. Y estoy en condiciones de concluir el ejercicio, ¿no es cierto? Veamos si me salió, ¿no? Suma de las masas, 7.751 por acá. Suma de las masas, 7.751 por acá. Mucho mejor que el de ayer, incluso. ¿Qué les pareció? Recuerden que aún el balance no está concluido. El balance concluye ¿cuándo? Cuando respondemos a las preguntas, y aún no las respondemos. Solo quiero que observen esto, mis queridos jóvenes. Dos corrientes de salida, ¿no? Esta es de la corriente sólida. Esta es de la corriente S. Esto es S. Esto es S. Esto es S. Y estas son las corrientes. La corriente, ¿cómo le llamamos? G. Bien está. ¿No es cierto? Y esto es solo el dato de... Los primeros datos son de S y estos datos son de la corriente gaseosa. ¿Verdad? Observen eso y pongan atención. ¿A qué corriente pertenece, no? Si se fijan que eso nos faltaba. ¿De qué corriente viene? Y ahí está claro, ¿no? Por tanto, primero, composición másica. Ah, no, lo que te les pedía es la composición de la corriente gaseosa, ¿no? En base seca y en base húmeda, así era, ¿no es cierto? ¿Pueden leerme qué pide? ¿Sí? Sí, ¿cuál es la composición base húmeda y seca de los gases de salida? Dice, ¿verdad? Esto es lo que me pide, ¿no es cierto? Y esto es bastante sencillo. Pues simplemente tomando los elementos de los gases de salida, pues lo que tenemos que hacer es tomar solo ellos y hacer el clásico. Este es NI, pues. XY, ¿no es cierto? La suma solo de la corriente gaseosa, observen ustedes. XY va a ser entonces NI sobre N total. Y esto me tiene que dar 1. Observen, por favor. Así es, ¿no? La cosa. Esa es la composición de la corriente gaseosa. Claro, aquí me falta un decimal, porque es muy pequeño en composición. ¿Y se fijan? Pero como esta composición está tomando en cuenta el agua, esta es la composición base húmeda. Debo repetir lo mismo sin considerar el agua, ¿no es cierto? Entonces, esto es composición base húmeda y ahora voy a hacer la composición base seca. Composición base húmeda para el gas es esta. Y composición base seca. Una vez más, NIXY, pero nomás que ahora no le paramos bola al agua. Por tanto,
Solo lo hacemos con los 5 componentes restantes. Y una vez más, como no, el agua está excluida, debe sumarme 1 igual. Que como pueden ver ustedes, como bien pueden ver, es lo que tenemos precisamente. Creo que para que se visualice mejor la diferencia, démosle nomás 2 decimales más para que se observe la diferencia. A ver, resta con 4, con 5 decimales, veamos las diferencias. Ahí pueden ver las diferencias. El 1 es este es un juego de composiciones. Este es el otro juego de composiciones. Mis queridos jóvenes, si llegué hasta el fondo del problema en lugar de enviarles a ustedes, es quería que vean y se den cuenta que esto se puede resolver muy rápido cuando uno entiende los conceptos. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? Bueno, mañana conversamos, pero de todas maneras ya termino yo también la clase. La llave, ¿quién tiene? Ya, bueno, si es que me ganan, ni modo, pero si no me van dejando la llave, porque... Ah, no, ya termino yo la clase ahorita, ya salgo con ustedes. No. Nunca me dijo nada. ¿Pero qué dijo el Víctor? Dijo que sí iba a mandar un virus favorable para que... Entonces ya dile al Steffi. Sí, dame un segundo. Mil disculpas, jóvenes, estamos terminando la clase. ¿Preguntas? Carol. Inge, disculpe, en la parte del nitrógeno de entrada, ahí puso la relación de 79-21. Esta parte me podría explicar, por favor. Claro, es una regla de 3. Es una regla de 3 que tiene que ver con la composición del aire. ¿Cuál es la composición del aire? 79% nitrógeno, 21% oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, observa aquí abajo. 55,53 es el 21%. El 79, ¿cuánto será? Eso es una proporción, una relación de proporción. ¿De acuerdo? Eso es todo. Gracias, ¿Sí? Inge. ¿Algo más, por favor? Claro. Esto ya podemos decir, ya este balancito sí ya es medio de veras, ¿no? Y sí, sé que les dice pasar sin transición de un balance chiquito a un balance robusto, pero aquí aprendieron algunos conceptos. ¿Sí? Varios conceptos están implícitos aquí. Pero ¿saben cuál es el principal que debe estar implícito? La química. ¿No es cierto? No era chiste cuando les decía, vean, para hacer este curso tienen que tener bien clara la química, la física y la matemática. Dos noticias. La primera, me parece que me escribí, no sé si fue el otro paralelo de este, creo que fue Carol o fuiste tú, no sé quién me escribió, perdón, pero me decían que tienen problemas de cruces con inglés, el mismo que tú tienes, Emily, Nayeli, lo tienen otras personas del otro paralelo, así que el taller empieza a las 10, ¿de acuerdo? Ya, primera cosa. Mil disculpas a las personas que tengan actividades más tarde, pero el inglés también es de actividad académica y cuando ya aparecen más personas hay que ajustarse a esos horarios. A las 10 del sábado el taller. Si es que alguien tiene problemas, Luis Claudio, bajo el taller al viernes. ¿Te parece? Luis. No, el sábado para mí está bien, o los 2 días. El problema quería que decirle que justamente antes de ayer
una compañera me escribió a decirme que... ¿Ya se retiró? Mi estudiante se retiró, no sé si es que estaba pendiente de eso. ¿Quién es ella? No, es un chico que se retiró, pero me dijo una integrante del grupo, la Eileen. Me dijo que se había ¿Quién se retiró? Kevin León. O sea, es lo que les decía, ¿no? Ahora ese grupo ya trabajará con 4 personas, no puedo hacer nada más ahorita, ¿de acuerdo? Ese grupo ya trabaja con 4 personas, era el riesgo, ¿ok? A estas alturas no vamos a cambiar de grupos, ¿ok? ¿Preguntas? Esa era la una. La otra. La buena noticia es que como el jueves se supone que no hay actividades, pierde clases el otro grupo. Entonces es buena noticia porque ya nos igualamos los dos, ¿no? ¿No es cierto? La mala noticia es que como los dos pierden una clase, vamos a tener clase extra ambos grupos. ¿No es cierto? Ya no solo ustedes. Así que esa clase extra deberá quedar para la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esas dos. Espacio publicitario, las notas de las pruebas de estadística están en el aula virtual. ¿Revisarán, por favor? Cualquier reclamación, como dice Silvio Rodríguez, me la dicen. Y cualquier aclaración a la resolución, me la piden, sin ningún problema. ¿Algo más, estimadas y estimados? Luis. Que tal vez puede compartir la pizarra un ratito nomás para tomarle captura a lo último. La tablita de Excel, dices. La pizarra, lo que pasa es que compartió la pizarra directo desde el Teams, entonces no se guarda en la grabación. Claro, ese es el problema cuando uso esta máquina. Tienes toda la razón, pero pues ahí estoy compartiendo, ¿no? Ya está desplegando. ¿Qué parte querías ver de la pizarra, mi estimado? Ya lo último. Lo último. Esto de aquí es lo último. Cuando les expliqué cuáles eran las reacciones con las que íbamos a trabajar. No hubo más en la pizarra. Porque de ahí trabajé en PowerPoint y de ahí en Excel. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Listo. Que tengan buena noche ya. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. ¿Que vaya bien? Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Que les vaya bien.